Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora del tema denominado teoría atómica. Quiero que entiendas que el objetivo de este tema, jóvenes, es sobre todo basarnos en cómo es que los científicos, los estudiosos, los físicos, etcétera, como querramos llamarlo nosotros, de una u otra manera, jóvenes, construyeron una serie de teorías para dar con el átomo actual. Por ejemplo, tú sabes muy bien que ahora el átomo actual tiene más de 200 partículas subatómicas, tiene su núcleo, tiene su nube electrónica, tiene su subnivel, nivel orbitales, pero para llegar con todo eso, se crearon primero una serie de teorías. La idea del átomo, jóvenes, nace en Grecia, allá en los años 500 a 450 a.C., cuando los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, plantearon que toda materia se dividía en forma finita, ¿no? Justamente por eso, jóvenes, decían ellos que si tú cogías un cuerpo, lo fraccionaba, tendría que llegar a una parte el cual ya no se puede dividir más. Justamente a ellos lo llamaron el átomo. Quiero que entiendas que la palabra átomo es una palabra griega, ¿correcto? ¿Sí? Que significa solamente sin división, nada más, ¿ya? Solamente significa sin división. Sin división. Entonces, hablar del átomo, muchachos, es hablar de la materia, pero sin división, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. De esa manera sería, muchachos, ¿ya? No te vayas a olvidar. Pero en cambio, Aristóteles niega la existencia del átomo. El auge filosófico de Aristóteles, la escuela aristotélica, ¿no es cierto?, niega justamente la existencia del átomo. Me decía, ¿por qué pensar que el átomo es la última división de la materia? Si nos trasladamos microscópicamente a ese mundo, nos veríamos también dado cuenta de que realmente él se va a seguir dividiendo. Conclusión, simplemente no existe el átomo, dice, ¿correcto? ¿Sí? Por lo tanto, toda materia como el cuerpo se va dividiendo cada vez en partes más pequeñas hasta una última, no una última división, sino una división infinita. En otras palabras sería, no existe el átomo. No existe átomo, ¿correcto? ¿Sí? Ya por si acaso, muy bien. Ahora, muchachos, claro, Aristóteles se basaba en 4 elementos. Aristóteles decía que todo el universo estaba formado por 4 elementos: por tierra, agua, aire y fuego, ¿correcto? ¿Sí? Entonces se basaba bastante Aristóteles en ello. El auge filosófico de Aristóteles tuvo que desterrar toda esa teoría para volver a hablar posteriormente, de más de 2000 años. El inglés John Dalton retoma la teoría mencionada por Leucipo y Demócrito. Tuve que pasar más de 2000 años, estamos hablando del año 1802. Y date del año 500 a.C., son 2300 años, muchachos, prácticamente, ¿ya? Justamente, jóvenes, el amigo John Dalton lanza su libro El nuevo sistema de la filosofía química. Y en ello, jóvenes, se basa bastante en lo que vendría a ser, jóvenes, 4 postulados importantísimos. Primero, decía, es cierto, el átomo era una esfera maciza, compacta, indivisible, indestructible, inclusive invisible. Claro, era tan pequeña que no se podía ver, pero decía él que era una esfera muy compacta, muy maciza. En el segundo postulado dice, oye, 2 carbonos son completamente iguales, sobre todo en masas y propiedades. En cambio, un carbono y un nitrógeno son completamente diferentes, sobre todo en masas y propiedades. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. En el tercer postulado dice, el átomo no se destruye. El átomo es indestructible, inclusive en las reacciones químicas más violentas. ¿Qué significaba eso? Que si 2 átomos iban al choque, ¿no es cierto? ¿Sí? Solamente se desviaban, solo se desviaban. No había, jóvenes, destrucción del átomo, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Ya? Por si acaso. El cuarto postulado dice, toda molécula se forma por la unión de átomos en una relación de números enteros y sencillos. En una relación de átomos de números enteros y sencillos. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente eso menciona el cuarto postulado, muchachos. ¿Está bien? Y realmente, hasta la actualidad, es cierto, ¿no? Inclusive, jóvenes, sabemos que toda molécula se forma por la unión de átomos. ¿Qué decía Dalton? Que si se juntaban, no podía haber un cuarto de átomos que se una, no podía haber un tercio de átomos que se juntaba. Tienen que ser átomos enteros. Recuerda lo que decía eso el amigo John Dalton, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Pero, jóvenes, evoquémonos a la actualidad. A la actualidad, jóvenes, el primer postulado es falso. ¿Por qué? Porque Dalton decía que el átomo era la última división de la materia. Pero a la actualidad sabemos que el átomo también se divide. Que el átomo está formado por partículas subatómicas y las partículas subatómicas están formadas por los quarks. Por lo tanto, jóvenes, el primer postulado tendría que ser falso, a la actualidad. Segundo postulado también es falso. ¿Por qué? Porque realmente, muchachos, 2 carbonos no necesariamente van a ser completamente iguales. Decía Dalton, sobre todo en masas y propiedades. Mentira. Felix Soddy en el año 1917 demuestra que los isótopos son átomos de un mismo elemento pero con masas diferentes. Significa que 2 carbonos pueden tener masas diferentes, que 2 azufres pueden tener masas diferentes, ¿correcto? ¿Sí? Negó totalmente lo que dijo el amigo John Dalton. El tercer postulado decía, el átomo no se destruye. Mentira, jóvenes.
el átomo sí se destruye. En una reacción nuclear, jóvenes, el átomo se destruye. En una explosión de una bomba atómica, el átomo se destruye. Por lo tanto, entonces, chicos, el átomo sí se destruye, ¿no? Eso es lo que conocemos en química como la transmutación, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Los tres primeros postulados son falsos a la actualidad. Solamente el último es verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque toda molécula se forma por la unión de átomos. Toda molécula se forma por la unión de átomos. No te vayas a olvidar. Toda molécula se forma por la unión de átomos, jóvenes, en una relación de números enteros y sencillos. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es actualmente cierto. Toda molécula se forma por la unión de átomos. ¿Está bien? No se puede formar un cuarto de átomo, un tercio de átomo. No. Tiene que ser el átomo entero. ¿Correcto? ¿Sí? Pero, jóvenes, realmente los científicos son demasiado quisquillosos. Realmente los científicos son demasiado preguntones. Y por ahí le preguntaron a John Dalton, Dalton, ¿por qué el átomo tiene que ser una esfera? ¿Por qué el átomo no es un cubo? ¿Por qué el átomo no es un cono? ¿Por qué el átomo no es un cilindro? ¿Por qué tiene que ser una esfera? Dalton dice, no, lo que pasa es que la mínima área de un cuerpo... No, a mí no me vengas con tu geometría. Demuéstrame, dame un hecho de que el átomo realmente es una esfera. Dime qué debo hacer un experimento para ver. Pero Dalton era solamente filosofía. Recuerda su libro El nuevo sistema de la filosofía química. Era netamente filosofía. El pensar, desarrollar, que era justamente eso. Pero jóvenes, los científicos no creyeron en ello. Y justamente a raíz de ello, el hombre se vuelca a hacer una serie de experimentos. ¿Está bien? Por ejemplo, en el año 1833, el inglés Michael Faraday descompone al agua con corriente eléctrica. Ahora sabemos que la corriente eléctrica son los electrones, pero él ya hablaba de electrones, él ya hablaba de corriente eléctrica. Él, bueno, realmente ya experimentaba con la corriente eléctrica. Y te repito, la corriente eléctrica son electrones. La batería suministra corriente eléctrica, recuerda. Si tú suministras por acá y tienes el agua en descomposición, ¿qué vas a hacer? Bueno, en estas dos placas, una llamada ánodo, la otra llamada cátodo, se comienza a generar una serie de componentes. Por ejemplo, por acá, muchachos, ¿no? Por acá se va a liberar el oxígeno gaseoso, veamos. ¿Ya? Por acá se va a liberar el oxígeno gaseoso, el O2. De igual manera, por acá, jóvenes, el H viene por acá y por acá comienza a generarse, jóvenes, el otro gas. Porque tú sabes ahora que a la larga el agua que genera hidrógeno y oxígeno, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, justamente el amigo Faraday descompone eso. Descompone el agua generando oxígeno y hidrógeno, generando el oxígeno y el hidrógeno, ¿correcto? Sí, pero empleando corriente eléctrica. Claro, en ese momento no sabían que era el electrón. Hoy sabemos que la corriente eléctrica viene a ser los electrones. En el año 1859, ¿no? William Crookes crea su llamado fluorescente, el tubo de Crookes, o también llamado tubo al vacío. ¿Está bien? ¿Qué hace él? En esa tubería inyecta un gas mediante las placas eléctricas de la corriente, mientras dos placas eléctricas, una llamada cátodo, la otra llamada ánodo. Se percata que cuando aprieta el interruptor, se percata la fluorescencia, la luz a su alrededor, el fluorescente como tú conoces. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre? Bueno, fácil. Esa luz que tú observas es producto ¿de qué? Del choque de la partícula que sale del cátodo que viaja hacia el ánodo con el gas que está dentro de ella. Significaba que la partícula que salía del cátodo y se iba hacia el ánodo chocaba con el gas generando una fluorescencia, una luz, la luz fluorescente que tú conoces. ¿Pero qué pasaba? Viajaba en línea recta y a grandes velocidades. Son partículas que salían del cátodo, de ahí nace la palabra rayo catódico. Y como el cátodo era negativo, ¿qué dice él? Esa partícula tenía que tener carga negativa, tan igual como la placa que estaba acá llamada cátodo. Claro, a la larga pues esos son los electrones. Pero él estaba experimentándolo. Él no llama electrón, él lo llama rayo catódico. ¿Correcto así? ¿Ya? No te vayas a olvidar entonces, muchachos, hablar por lo tanto del rayo catódico, jóvenes, se refiere justamente hoy en día a los electrones. Ya el amigo William Crookes ya había experimentado con eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Te comentaba entonces que los rayos catódicos descubiertos por William Crookes, a la larga lo que estaba haciendo era emplear los electrones, porque los rayos catódicos eran justamente la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica hoy sabemos que es justamente el flujo de electrones. Pero esa idea lo dio el amigo Johnson Stoney. En el año 1876 propone llamarle electrones justamente a la unidad de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Le hicieron caso, bueno, realmente a él, ¿no? Porque hasta ahora se llama electrón, tú sabes. En el 1886, Eugen Goldstein observa algo realmente inesperado. Se supone que del cátodo salen las partículas hacia el ánodo a gran velocidad, cargado negativamente. Pero ocurre que detrás del cátodo, jóvenes, se genera una fluorescencia, cosa que no debe ser así. ¿Por qué? Porque la fluorescencia debe ser cuando choca el gas con la partícula llamada rayo catódico. Por eso que en estos lados tiene que ser justamente la luz. Pero grande fue la sorpresa de Eugen Goldstein
que cuando justamente ocurre y coloca una placa metálica, pero en base a canalitos, ¿sabe? Se percata que detrás del llamado cátodo se generaba una fluorescencia con mayor brillantez. Él dice, bueno, no pueden ser los rayos catódicos, mi modo que el rayo catódico va a venir y se va a voltear para allá. Además no podría, porque el rayo catódico tiene carga negativa, el cátodo tiene carga negativa también y lo va a repeler, ¿sí o no? La única solución sería que hay otras partículas cargadas positivamente que viajan en sentido contrario, todo lo contrario al llamado rayo catódico, el cual lo llama rayo canal. Inicialmente pensaba que era un rayo que venía del ánodo, lo llamó primero rayo anódico, pero luego se rectificó. Justamente hoy en día se llama, bueno, hasta ahora se llaman los rayos canales, producto del choque de el rayo catódico con el gas que está dentro de ella. Pero algo sorprendente, si el gas que está dentro de ella es el hidrógeno, entonces él ya estaba hablando de los protones, porque el hidrógeno con el choque genera el protón. Justamente, muchachos, esto fue un indicio para luego descubrir el llamado protón. Jóvenes, en el año 95, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X, lo que hasta ahora le llamamos rayos X, aunque su nombre correcto hoy en día es rayo Röntgen. Pero ¿qué encuentra el amigo Conrad Röntgen? Descubre, jóvenes, que cuando coloca diferentes placas metálicas, colocó en el llamado ánodo, observó que cuando se bombardea con rayos catódicos se generaba una energía desconocida, una radiación desconocida. Como tú bien sabes, por ejemplo, como ocurre en matemática, cuando algo es desconocido, una variable desconocida, ¿qué variable le colocas? ¿Te acuerdas que le colocas el X o no? ¿Ya? Igualito que también. Como él no sabía qué cosa era, sabía que era energía, no, suponía que era radiación electromagnética, pero no sabía qué cosa era exactamente. Justamente a raíz de ello, jóvenes, lo llaman los rayos X. No, claro, hoy en día, jóvenes, ya se ha cambiado, ya no se llama rayos X, se llama rayos Röntgen. Solamente en el Perú le seguimos llamando rayos X, por si acaso, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar de eso. Un año después, en el 96, el francés Antoine Becquerel descubre la llamada radiactividad. Realmente lo descubre en forma accidental. Estaba estudiando unos minerales llamados pez blenda y observaba en ella una fluorescencia, ¿no? Al observar esa fluorescencia, jóvenes, una pequeña luz, pensaba que el mineral tenía algo adentro. Cuando lo parte en dos, observaba lo mismo. Partió una mitad, en otros dos también, generó una cuarta parte y observaba lo mismo. La conclusión que llega el amigo Becquerel es que realmente de ese material llamada sal de uranio o pez blenda, correcto, sí, que es una sal de uranio, se generaba tres tipos de radiaciones. Una de ellas era el alfa, la otra era el beta y la otra era el gamma. Recuérdalo. A ver, una de ellas era el alfa, la otra el beta, ¿no es cierto? Y lo demás el gamma, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera era en todo, muchachos. Acá estaba el alfa, acá estaba el beta y acá estaba el gamma. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada radioactividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Él me ayuda bastante a descubrir justamente a Rutherford, le ayuda bastante a descubrir, ¿no?, lo que vendría a ser luego el núcleo del átomo. ¿Correcto? ¿Sí? Pero ya en base a estos estudios, jóvenes, el amigo Joseph John Thomson, en el año 1897, crea su espectrómetro de masa. Con ese espectrómetro de masa lo que hace él es relacionar o hallar la relación carga-masa del electrón, pero a él se da como el descubridor del electrón, muchachos. ¿Está bien? Debe recordar entonces que el electrón fue descubierto por el amigo Thomson al crear su llamado espectrómetro de masa y basándose en los estudios de los rayos catódicos, ¿no? Porque a la larga los rayos catódicos son los electrones, no te olvides. Él descubre el electrón. Una vez que él descubre el electrón, emite su modelo atómico llamado budín con pasas. ¿Qué dice él? Que el átomo es una esfera completamente positivo, dentro de ella, adentro de ella estaban distribuidos, ¿no? Estaban incrustados ahí los electrones, ¿correcto? ¿Sí? Justamente por eso a él se le llama, a su átomo se le llama el budín con pasas, ¿está bien? Donde toda la masa del átomo era positiva y los electrones estaban distribuidos, incrustados en todo el átomo, ¿correcto? De tal manera que lo llama átomo neutro, de tal manera que el número de cargas positivas, tenían que ser igual, jóvenes, al número de electrones. Tenían que ser igual, muchachos, al número de electrones. ¿Correcto, sí? Claro. Tú dices, profe, átomo neutro, profe, protones igual a electrones. Correcto, bacán. Tú sabes eso. Pero en ese año no se sabía eso. Simplemente dice, el número de cargas positivas es igual al número de electrones. ¿Correcto, sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado modelo de Rutherford. No te vayas a olvidar. ¿Ya? El cuarto modelo, bueno, en base, jóvenes, el modelo de Thomson sería, ¿no? Justamente todo eso, muchachos, abarca o manifiesta el modelo de Thomson. En base a ese modelo, jóvenes, ya el amigo Rutherford descubre el núcleo del átomo. ¿Qué hace el amigo Rutherford? Realmente lo que experimenta con dos de sus alumnos, Hans Heger y Ernst Marden, bombardea con polonio 214, que era un emisor de rayos alfa, ¿no? Partículas alfa hoy en día.
con justamente el polonio 214, elemento radioactivo, genera harto partículas alfa, ¿no? Que son iones de helio nada más, cargados positivamente, porque tienen carga positiva. Al bombardear una lámina de oro, ¿qué se esperaba? Que realmente la mayoría de los rayos pase libremente. ¿Por qué, profesor? Rebote más bien. ¿Por qué, profesor? Porque la lámina de oro el oro es demasiado compacto, demasiado duro, muchachos. ¿Qué se suponía? Que todos los rayos deberían de rebotar. Pero grande fue la sorpresa que la mayoría pasa libremente. Entonces razón y dice, ya, ni hablar. Entonces ese átomo de oro tiene que ser un átomo hueco. ¿Está bien? Tiene que ser un átomo hueco. Si bien es cierto, luego experimenta con otros metales, pero básicamente más lo hace con el oro. Y llega a una conclusión. La mayoría de los rayos pasan libremente, ¿por qué? Porque el átomo es hueco. Pero algunos comienzan a ser rebotados, algunos comienzan a ser desviados. ¿Eso ocurre por qué? Porque dicho átomo tiene una parte central positiva muy compacta y muy dura, de tal manera que hasta hace rebotar a las partículas alfa. Esa zona central es muy pequeña. Para que pase a la mayoría de los rayos es porque es muy pequeña. Justamente, jóvenes, en base a eso recién él puede mandar su modelo atómico. Y en el primer postulado, el amigo Rutherford dice, oye, el átomo está formado por el núcleo positivo y los electrones que giran a su alrededor. En forma indefinida, dice. En el segundo postulado dice, oye, el átomo es como un completo vacío, de tal manera que el tamaño del átomo comparado con el tamaño del núcleo era demasiado grande, aproximadamente era 10.000 veces más grande que el diámetro del núcleo, ¿ya? Por si acaso, el átomo era demasiado grande comparado con el núcleo, ¿correcto? ¿Sí? En el tercer postulado dice, oye, nuestro sistema del átomo es parecido a nuestro sistema planetario. Así como los planetas giran alrededor del Sol, el electrón gira alrededor del núcleo. Así como los electrones giran alrededor del Sol, el electrón gira alrededor del núcleo, ¿no? Por eso le llaman sistema planetario en miniatura. Pero bueno, jóvenes, te comentaré entonces, muchachos, que Rutherford es el que descubre el núcleo del átomo y con él lanza su modelo llamado sistema planetario en miniatura. En cambio, Thomson descubre el electrón y con él lanza su llamado modelo de Budín con pasas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Realmente, jóvenes, hablar de Rutherford es también una inconsistencia que él genera, ¿no? En una primera conferencia de la Royal Chemical le preguntan al amigo Rutherford, pero maestro Rutherford, si el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, ¿está bien? Eso es lo que le plantean al amigo Rutherford. Si el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, entonces debe haber una atracción entre los dos, le dicen. Maestro Rutherford dice, no, para que no haya atracción entre ellas, simplemente él debe generar una fuerza centrífuga que contrarreste la atracción electrostática. Bueno, una segunda pregunta que le dicen a él, pero maestro Rutherford, si el electrón viaja a una gran velocidad para que no caiga hacia el núcleo, para que contrarreste la fuerza de atracción electrostática, entonces este electrón tendrá que ir disminuyendo su energía poco a poco, porque al ir a gran velocidad, todo cuerpo que se mueve pierde energía. La pregunta entonces, maestro Rutherford, es ¿por qué el electrón no cae al núcleo? El maestro Rutherford simplemente dijo lo siguiente, ¿no? De que realmente hablar del electrón, hablar de la velocidad, no implicaría de todas maneras que pierda energía, sino que él no demuestra el por qué el electrón no cae al núcleo. Porque realmente lo lógico era de que si él va comenzando a disminuir su velocidad, tendría que ir disminuyendo poco a poco, dibujando una espiral y cayendo hacia el núcleo, mira así, en ese orden, muchachos. ¿Correcto, sí? Él no puede explicar eso. ¿Quién lo explica eso? El amigo Bohr. Pero para que Bohr explique eso se basa en 4 principios importantísimos. Primero, solamente construye el átomo para el átomo de hidrógeno, nada más que para el hidrógeno, basándose en la teoría del amigo Rutherford, pero incluye ahora la energía, conocida como mecánica cuántica. Significa, muchachos, que para que Bohr explique lo que dijo, en la inconsistencia que tuvo Rutherford, tuvo que realmente recurrir a la llamada energía. En el primer postulado dice, oye, el electrón está formado por el núcleo, no, todo el átomo está formado por el núcleo, y el electrón que gira circularmente alrededor de ella en forma indefinida. Pero habla de un electrón nada más, porque habla del hidrógeno, recuérdalo. En el segundo postulado dice, es que el electrón no está en cualquier lugar, está en una zona definida acá, un llamado radio, hasta una zona determinada llamada radio. Inclusive da una ecuación para hallar el radio, dice, el radio va a ser igual a R sub 0 por n elevado al cuadrado, donde R sub 0 se le conoce con el nombre de radio de Bohr, y el valor de R sub 0 vale 0,529 angstrom, ¿correcto? En el tercer postulado dice, mientras que un electrón está en un mismo nivel, no absorbe ni emite energía. ¿Por qué? Porque dichos niveles son estacionarios, porque dichos niveles son cuantificados. ¿Significa qué? Puede calcular el valor de la energía. Por eso que el electrón no está en cualquier lugar, muchachos. Está en un nivel estacionario. ¿Está bien? Su energía va a ser igual a E sub 0
sobre n elevado al cuadrado, ¿no? Donde n, como siempre, es el nivel. En el cuarto postulado acá te dice, oye, si un electrón pasa de un nivel inferior a otro superior, tiene que absorber energía. Caso contrario, tiene que liberar. Porque las energías en un nivel es constante, pero en niveles diferentes son realmente también diferentes. Y conforme te alejas del núcleo, la energía va a ir cambiando, dice él, ¿correcto? Para poder hallar su energía, aplica esta misma regla que está acá. Solo que como es un tramo de uno a otro, tiene que haber una diferencia. Es como dijeras, aplica dos veces, inicial primero, final luego, y lo resta, ¿está bien? ¿Qué sería acá? Delta de energía va a ser igual a E sub 0 por 1 sobre el nivel final al cuadrado, menos 1 sobre el nivel inicial al cuadrado. Eso, jóvenes, es lo que manifiesta el amigo Niels David Bohr, ¿correcto? ¿Sí? Viene ahora el amigo Sommerfeld y dice algo importante. Acota bastante también él, porque dice que solamente en el primer nivel el electrón gira en forma circular y a partir del segundo nivel el electrón va a girar en forma elíptica. De repente te hace recordar esto al detergente Ariel, ¿no? Que es el modelo justamente del átomo, ¿de acuerdo? No, sí, pero no te vayas a olvidar, Sommerfeld acota y agrega de que solamente en el primer nivel gira en forma circular, que a partir del segundo nivel gira en forma elíptica, recuérdalo, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Ahora, lo que manifestó el amigo Sommerfeld, muchachos, dijo algo también muy importante. La línea de los niveles de energía se desdoblaban. Entonces significaba que Sommerfeld agrega a ello la presencia de los subniveles. El que realmente acota sobre los subniveles, realmente, jóvenes, lo hace el amigo Sommerfeld, demostrando, ¿no?, a través del efecto Zeeman, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Líneas que se subdividían en líneas más finitas. Eso indicaba la presencia de los subniveles. Por lo tanto, entonces Sommerfeld agrega la presencia de los subniveles. Viene, jóvenes, una teoría moderna o actual que agrega todas las teorías. Y en pocas palabras dice lo siguiente. Primero, se basa en tres principios. Principio del nivel estacionario, algo que ya había dicho Bohr. Se basa en la teoría de Bohr, donde dice, jóvenes, que el electrón no está en cualquier lugar, si está en una zona de nivel estacionario de energía constante, ¿correcto? ¿Sí? Nivel estacionario significaba energía constante. Viene la segunda teoría y lo plantea el segundo principio llamado principio dual onda-partícula. Lo plantea el amigo Victor Lobo de Broglie, un francés, ¿no? A ver, de Broglie manifiesta que mientras que una partícula como el electrón, por ejemplo, viaja a una velocidad, él tiene doble comportamiento, de ser partícula y asociar una onda. Tiene doble comportamiento. Esa onda que realmente genera, la energía que genera, tiene una intensidad, una longitud de onda. Entonces dice, esa longitud de onda lambda va a ser igual a h, que es la constante de Planck, que te dan de dato en una ecuación por si acaso, y la masa por la velocidad. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado principio dual onda-partícula. Significaba que la partícula tenía doble comportamiento, de ser partícula y onda a la vez. En el tercer principio, jóvenes, viene Heisenberg y dice, nada es exacto, todo es probabilístico nada más. No se puede conocer exactamente la ubicación de un electrón. Si se conociese, ¿no?, la posición, no se sabría su momento, su velocidad. Si se conoce su momento, no sabría su posición. O sea, por eso es imposible conocer exactamente todo eso, decía. Todo es probabilístico nada más. Y justamente es ahí donde nace el término de el orbital. Ahora sabemos, nos vamos adelantando, que el orbital viene a ser la región en el átomo de máxima probabilidad para encontrar un electrón. Esos, jóvenes, lo va incluyendo el amigo Heisenberg, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Continuando con los ejercicios, decimos, a ver, ¿el núcleo atómico fue descubierto por quién? Recuerda que fue descubierto en el año 1909, ¿no es cierto?, por el amigo Rutherford. Su descubridor fue el amigo Rutherford, nada más, ¿correcto? ¿Sí? A ver, ¿qué clave sale a ver? Observando las claves por ahí, muchachos, sería la A, Thomson, la B, Jordan, D, C, Dalton, la D sería, ¿sabes? La clave sería la D, Dado. Rutherford, muchachos, nada más, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso.
Recuerda que en el año, entre los años 500 a 450 a.C., el discípulos de Demócrito plantearon que el átomo era la última división de la materia. Aristóteles negó que no había ningún átomo y tuvo que pasar para más de 2000 años para volver a hablar sobre el átomo. Fue John Dalton que en el año 1802 al año 1808 aproximadamente plantea sobre la existencia del átomo, y en ello se basa en 4 postulados importantes. La primera de ellas decía que el átomo era una esfera completamente compacta, maciza, indivisible. Entonces, el que dijo el átomo indivisible fue justamente Dalton, porque decía que el átomo era una esfera completamente indivisible, indestructible, inclusive en las reacciones químicas más violentas. Por lo tanto, eso lo dijo el amigo John Dalton, ¿correcto así? Ya está, muchachos. La clave sería la A. La clave sería la A, ¿correcto así? Ya está, muchachos, muy bien. Correcto, chicos. Veamos entonces. Siguiente pregunta. Me dice, determine la pareja incorrecta. A ver, vamos con la alternativa A. Alternativa A. Demócrito habló del átomo, sí. Decía, él justamente manifiesta la existencia del átomo. Si era verdadero, la A. B. Aristóteles, división infinita de la materia. Recuerda que el amigo, los señores Leucipo y Demócrito, o Demócrito, como querramos llamarlo, habló de la materia discontinua y que el átomo era la última división de la materia. Pero vino por ahí el amigo Aristóteles y negó ello. Él dijo que la materia era continua, su división era infinita. Por lo tanto, sería verdadero también. C. Bueno, Dalton también, después de 2000 años, por supuesto, vuelve a hablar sobre el átomo y decía que era una esfera muy maciza, concisa, una partícula muy pequeña. ¿Está bien? Maciza, indivisible, indestructible. Recuérdalo, si era verdadero también. D. ¿Rutherford descubre el núcleo? Claro que sí, muchachos. Recuerda que bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, ¿sí o no? Él descubre el núcleo, verdadero sería. E. Bohr, el átomo vacío. ¿Quién dijo que el átomo era vacío? Que el átomo era hueco. Lo dijo Rutherford. Porque la mayoría de las partículas pasaban libremente. Eso fue el experimento de Rutherford, no fue de Bohr. Bohr no dijo eso, sería falso. Pues la clave sería la E de nano, muchachos. ¿Correcto, sí?
En la pregunta siguiente me dicen a mí, el atómico fue descubierto por, a ver, ¿qué puede conjugar? A ver, ¿puede ser el electrón atómico? No creo. ¿El protón atómico? No sé, no puede ser una partícula, ¿no? El nube electrónica menos, ¿no? El nube atómico no. Entonces, el único que podría ser acá sería el núcleo, la que conjuga mejor la oración. ¿El núcleo atómico fue descubierto por quién? Tú sabes que el núcleo atómico fue descubierto por Rutherford. Fue descubierto por Rutherford. Ya está. Según ello, entonces, mira la alternativa. A ver, A me dice núcleo Thomson, no. Núcleo Becquerel tampoco. Electrón no puede ser, ni protón, ya te dije. Entonces tendría que ser la E. El núcleo Rutherford sería. La E de nada no sale, muchachos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, sí? En la pregunta siguiente me dice, según Dalton, ¿está bien? Según Dalton. A ver, dice, Dalton dijo que el átomo posee protones y electrones, nada que ver, recontra falso. Dalton para nada con los protones y electrones, era falso. Vamos con la B. Dalton dijo que el átomo se puede dividir, no, para nada, muchachos. El átomo era indestructible, más bien indivisible, era falso. ¿Está bien? El átomo posee neutrones y protones. Bueno, Dalton no podía hablar de protones y neutrones, no podía hablar de protones, ¿está bien? Falso. Siguiente. ¿El átomo es indivisible? Claro que sí es indivisible. Él sí dijo, el amigo Dalton. Sí, sería verdadero la de. ¿El Dalton habló de núcleo? No, falso sería. Para nada habló de núcleo. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Sería o no la D de dado, muchachos? Sale la D de dado, ¿está bien? Cuando el amigo Rutherford, por ejemplo, plantea su modelo atómico, se basa bastante en el núcleo atómico, porque recuerda que él descubre el núcleo del átomo, ¿está bien? Por ejemplo, Rutherford me dice en la primera aseveración, descubrió el núcleo atómico y estimó su tamaño en relación a la del átomo. Sí, decía que era 10.000 veces más grande, recuérdalo, si era verdadero. 2. El átomo es estructuralmente vacío, claro, recuerda, en una pregunta ya hemos comentado sobre eso. Rutherford decía que el átomo era como un completo vacío, verdadero sería. 3. Al aplicar la física clásica, no explicaba la estabilidad del átomo. Había un problema ahí, recuerda que había una incongruencia, ¿no es cierto? No podía explicar por qué el electrón no queda el núcleo, ¿está bien? Si a mí me dice entonces, al aplicar la física clásica no explicaba, sería verdadero, no podía explicar eso, ¿ya? Entonces significa, jóvenes, que ahí estarían todos verdaderos, sería la clave la A. La clave sale la A. Ya está, muchachos, sale la A. La pregunta me dice a mí, indique verdadero B o falso F según corresponda con respecto al modelo de Rutherford. Estamos hablando de Rutherford otra vez, ¿correcto? Sí, no hay problema. Decimos, Ernest Rutherford y sus colaboradores bombardearon con partículas alfa una lámina delgada de oro. Correcto, lo llamaron pan de oro. Recuerda que bombardeó con partículas alfa una lámina de oro observando que la mayoría pasaba libremente, el cual decía que el átomo era vacío. Sí era verdadero eso, sí era verdadero. Vamos con la 2. Logró determinar el tamaño relativo del átomo. Claro, una vez más te digo, decía que el tamaño del átomo, el diámetro del átomo era aproximadamente 10.000 veces más grande que el tamaño del núcleo. Verdadero sería. 3. Este modelo no tuvo consistencia alguna. No, el modelo del átomo fue importantísimo porque ya habló de núcleo, habló de electrón. Que no tuvo inconsistencia alguna, no. Claro, salvo un error por ahí, pero que no tuvo inconsistencia alguna, no, nada que ver. ¿Correcto? ¿Sí? Sería entonces falso, muchachos. ¿Está bien? Ya está. Sale verdadero, verdadero o falso. ¿Cuál es la clave ahora? ¿Será o no la C de cachimbo? Ya está, chicos. Sale la C de cachimbo.
Joseph John Thomson, año 1897, crea su espectrómetro de masa. Y con él halla la relación carga y masa del electrón. Y para ser más exacto, a él se le da como descubridor del electrón. Basándose en ello, jóvenes, crea su llamado modelo de budín con pasas. ¿Qué decía él? Que el átomo era una esfera completamente positiva, internamente estaban incrustados los electrones, distribuidos, incrustados los electrones, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y decía que el átomo era eléctricamente neutro, que el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de electrones, ¿correcto? ¿Sí? Basándome en ella, a ver, vamos a la primera. Descubrió que los rayos catódicos se componen de partículas cargadas negativamente, claro, justamente son los electrones, sería verdadero eso, ¿eh? La primera sería verdadero. ¿Ya? No te olvides que Thomson se basa en los rayos catódicos de William Crookes. ¿Está bien? 2. Logró determinar la relación carga-masa para el electrón. ¿Está bien? Eso lo hizo el amigo Thomson, sería verdadero. Carga-masa del electrón, ¿correcto? Sí, verdadero. 3. En su modelo, el átomo está constituido por masa de carga negativa. No. Está constituido por masa de carga positiva. Eso lo hace falso. Otra cosa es que estén incrustados, distribuidos los electrones. Es diferente eso, ¿correcto? ¿Sí? Por lo tanto, a ver, decimos, verdadero, falso. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Será o no la B de Bella? Sale, chicos, la B de Bella, ¿correcto? ¿Sí? Sale la B de Bella. ¿Qué dijo el amigo Rutherford, chicos? Una lámina de oro bombardeó con partículas alfa. Observó que la mayoría de ellas pasaban libremente. Una que otra comenzaban a desviar. Es ahí donde concluye y dice que el átomo tiene que tener un núcleo. Tiene que tener un núcleo en la que desviaba las partículas. Pero lógicamente había un gran vacío entre el núcleo y el electrón, ¿no es cierto? Había un gran vacío, chicos. Justamente eso hace que él descubriera el núcleo del átomo, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Y en base a ello ya saca su modelo atómico, ¿no? Llamado modelo del sistema planetario en miniatura, ¿sí o no? ¿Correcto? Mide la relación masa, vamos a decirlo más exacto, jóvenes, la relación de los tamaños, ¿no?, del átomo respecto al núcleo, ¿no? Aproximadamente 10.000 veces, decía él. En base a ello, a ver, vamos entonces con la pregunta que me dice, a ver. Descubrió el núcleo atómico y estimó su tamaño en relación a la del átomo, ¿sí? Que era verdadero. Núcleo respecto al átomo, ¿sí? Verdadero. 2. El átomo es estructuralmente vacío. Claro, él decía que el átomo era como un completo vacío, verdadero. 3. Al aplicar la física clásica, no explicaba la estabilidad del átomo, si era verdadero. No podía explicar concienzudamente cómo era, si era o no estable, ¿correcto? ¿Sí? Verdadero sería. Ya está. ¿Cuál es la clave ahí? Sale la A. Sale la A. ¿Está bien?
Siguiente pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes conclusiones se desprenden del análisis del modelo atómico de Bohr? A ver, primero, recuerda que Bohr planteó un modelo solamente para el hidrógeno, solo para el hidrógeno, energías, espectros, etcétera, ¿sí? Me dice, ¿permite explicar los espectros de emisión de energía? Claro que sí, de hidrógeno, perdón, sí, solamente para el hidrógeno, verdadero sería. 2. ¿Permite explicar la formación de compuestos? No. Bohr habla de el hidrógeno, su radio, su energía, nada de compuestos. Correcto sería falso. 3. ¿Puede aplicarse perfectamente para cualquier átomo? No se puede aplicar para cualquier átomo, solamente se aplica para el hidrógeno, sería falso. ¿Qué me pidieron ahí? ¿Cuántas de las siguientes conclusiones se desprenden? O sea, ¿cuántos son verdaderos? Sería solo uno nada más. Solo uno. ¿Cuál es la clave? Sería la A. Sale la A, chicos, sale la A. Ya está, joven. Correcto. Me están hablando ahora sobre Rutherford. Muy bien, vamos a hablar sobre Rutherford una vez más, muchachos, una vez más. Recuerda que él descubre el núcleo del átomo, bombardea una lámina de oro con partículas alfa, ¿sí o no, chicos? Plantea su modelo del sistema planetario en miniatura, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces me dice, vamos entonces, me dice, concluye que los átomos están constituidos de un núcleo central, correcto, sí, en el cual se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Sí, decía que era muy compacto, por eso, muy macizo, correcto, sí, es por ese motivo. Verdadero sería la 1. Vamos con la 2, me dice, experimentó bombardeando protones, no, bombardeó rayos alfa, no protones, falso sería. 3. Permite explicar las líneas finas del espectro del átomo. Bueno, Rutherford no hablaba nada de líneas ahí, no hablaba nada de energía, falso sería. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la clave en esa pregunta? Sería la D de dado entonces. Sale la D.